Muy buenos días, Cristian y Fátima. Bueno, en líneas generales, permítame expresar además mi solidaridad y la verdad que la tristeza por lo ocurrido con el esposo de la señora Celia Capira Sí. de Arequipa. El día de ayer falleció su esposo y el día domingo los peruanos, prácticamente todos a través de los medios de comunicación, fuimos testigos de aquel episodio tan dramático en el que ella trataba de seguir al presidente Vizcarra y tratando de invitarlo a que vea y las circunstancias en las que estaban algunos pacientes, incluido su esposo, en algunas carpas. Lamentablemente el presidente siguió su camino y volvió a Lima. Creo que ahí, bueno, eso la prensa lo recogió y ciertamente todos los peruanos hemos sido testigos de esa situación. Creo que ahí hubiera sido mucho más conveniente que el presidente se quedara en Arequipa y convocara a todos los ministros que eran necesarios que participaran Sí. al gobierno regional, a los gobiernos locales, al sector privado, inclusive en Arequipa, para sobre una mesa, bajo el liderazgo y la conducción del gobierno nacional, poder resolver, buscar las alternativas de solución de lo que está ocurriendo ahora en Arequipa. Con ello, doctor Salinas, usted ha sido bastante crítico al decir que habría sido mejor tomar la decisión de quedarse hasta ver que hayan soluciones. Alguien podría decirle, pero ¿qué hubiera podido hacer desde allí que no pueda hacer desde Palacio? Bueno, yo creo que en realidad la posibilidad, primero, de que el ciudadano sienta, porque había una evidencia, por lo menos el reclamo que escuché de muchos colegas profesionales de la salud, era que el gobierno regional no estaba cumpliendo con todo. Entonces, ese es el momento del gobierno nacional asumir, y asumirlo ahí con liderazgo, con conducción. El que yo envíe después personas, envíe gente, envíe delegados, es un tema ya posterior, y de hecho lamentable por lo que ocurrió. Nadie puede garantizar que la suerte del esposo de la señora Capira hubiera sido diferente, pero cierto que quedaría la tranquilidad de haber hecho todo lo posible, todo lo que hubiera estado a disponibilidad en ese momento. Correcto. Bueno, Correcto. doctor... Doctor. Sí, Cristian. Dale, Fátima, perdón. No, la discusión de tomar las decisiones y las riendas ya en Arequipa y en otras regiones, decisión que además anunció la ministra podría tomarse esta semana después de ver si rectifica el camino la autoridad regional de Arequipa. ¿Cómo la observa usted? ¿Cree que hay que esperar mucho o ya debería ser una determinación que se tome esta misma mañana? Es que la determinación, si acaso se está pensando en que tenemos que tener algún tipo de intervención diferente, inclusive he escuchado algunas voces de decir, bueno, es que debería el Congreso habilitar la posibilidad, trabajar la normativa jurídica para poder vacar a un presidente, a un gobernador regional. En realidad, el tema es mucho más inmediato y el tema radica en la posibilidad de sentarse, ejercer liderazgo, la rectoría que debe tener el Ministerio de Salud, sentados a la mesa con todos. No se necesita poner o imponer otras cosas, más que la participación de todos, generar ese proceso. Eso es algo que además urge en salud. Decir que el gobierno regional no cumple o decir que la descentralización no funciona es simplemente trasladar la responsabilidad a otros. En realidad hay que asumirla. Ya estamos enfrente del problema, nos está ocasionando muchas pérdidas humanas, mucha desesperación, mucha tragedia, y hay que asumirla de inmediato, con medidas de concertación, de consensos, de hacer el trabajo conjunto, que para eso para eso están nuestras autoridades y para eso está el Estado. Sí, pero, doctor Salinas, quizá uno podría argumentar que por eso que usted plantea, por eso ya se pasó. O sea, Pilar Mazzetti fue con el COVID-19 y dio este discurso que a todos nos queda todavía en la memoria y finalmente nada se hizo. Entonces, claro, yo coincido con usted que lo mejor es ponerse de acuerdo, llegar a consensos, pero si hablamos de un gobernador regional que ha ocultado información, que prácticamente se ha peleado con sus propios pobladores, con los propios electores que lo pusieron en ese cargo, porque finalmente dice hasta cachosamente, me disculpará el término, que
que Dios nos ayude. Segundo, ha quedado claro que la gestión del Hospital Honorio Delgado es un fracaso, que el director regional de salud no ha podido gastar el dinero. Entonces, claro, uno se pregunta, cuando falla una persona, tú cambias a los administradores, pero resulta que los administradores son gente de confianza y hasta amigos del gobernador Cáceres Yica. Ahora, lo que usted dice, le doy la razón, no nos asegura que pasando al MINSA vamos a resolver todos los problemas que ha tenido el gobierno regional, porque el MINSA también tiene problemas a nivel nacional y en Lima, donde también tiene hospitales a su cargo, pero no hay algo que se tiene que hacer. ¿Es factible seguirle diciendo a los pobladores de Arequipa, vamos a intentar ponernos de acuerdo? Es que creo que ese es el camino. Yo creo que ahí fue en su momento la doctora Mazzetti, cuando no era ministra aún, cuando no tenía toda la autoridad, ella manejaba un comando, pero que no tenía toda la autoridad. Hoy por hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a encargarle a la presidenta de la Seguridad Social y vamos a encargarle a una ex ministra que vayan y se sienten ahí a conversar, a tratar de llegar a un acuerdo. Vamos a repetir lo que pasó hace un mes. No, ahí tiene que ir la autoridad, y por eso digo que en ese momento, creo que para ese momento tendríamos las cosas caminando si el presidente se hubiera quedado, se hubiera convocado a los ministros que necesitaban estar ahí, al gobernador regional, a los gobernadores locales, etcétera. Creo que al sector privado ya estaría caminando y ya tendríamos alternativas de solución. Yo me regreso y dejo un delegado cuando ya está encaminada la solución. Y me parece que eso es lo que falta. Lamentablemente no estamos asumiendo, Cristian, con liderazgo la conducción. El propio presidente, me disculpará él, con mucho respeto, hace pocos días dijo, todos nos vamos a contagiar, nadie se va a salvar. No entendí eso, ¿qué es lo que quería decir? Si nos vamos a contagiar o es que vamos a morir. En realidad, pues, yo creo que este es un momento de una reflexión. Sonó a Zamora, además, ¿no? Algo similar bueno, dijo. A pesar de que el ministro Zamora ya no era ministro, sí es cierto, nos recordó otra vez aquella frase de que algunos morirán en los hospitales, otros en sus casas y otros en las calles. En realidad ese tipo de mensajes son a los que yo creo que tenemos que cambiar para el ciudadano. El ciudadano tiene que sentirse cuidado, protegido, esa es la labor del Estado, y no perseguido y sancionado, que eso es lo que generalmente tratamos de hacer, hacer una lista de quienes incumplen. Ahora le tocará el turno al gobierno regional, y no lo estoy exentando ni exonerando. Si tiene responsabilidades las tiene que asumir sin lugar a dudas, pero en este momento hay todo un consejo regional que puede presentarse y se tienen que tomar las decisiones ahí, y tenemos que convencerlo de lo que tenemos que hacer ahí. Ahora, doctor Salinas, también estamos hablando de la autoridad nacional, de la autoridad regional, pero ¿qué papel juega la Contraloría en la toma de decisiones y la ejecución de gasto? Es decir, se suponía que con este control concurrente no solamente se iba a vigilar que no hayan actos de corrupción, sino que debería servir como, el aseguramiento de la autoridad que las decisiones que están tomando rápidas pueden también recibir algún respaldo en un futuro proceso de investigación donde se cuestione por qué se decidió hacer esto con tanta rapidez o por qué se decidió comprar a tal empresa o cuál. Sí, concuerdo y extiendo la observación. Es cierto, la Contraloría tiene alguna función de reportar y lo vienen tratando de hacer, y yo sumaría inclusive la Defensoría del Pueblo, porque este es un tema donde deben participar, pero además ya no solamente en este análisis y este detalle de lo que está faltando, sino pasar a un tema de propuestas. Y entiendo, el Defensor del Pueblo viene trabajando eso, tratando de, y ojalá se apersonen también en Arequipa, y ellos podrían sumarse para favorecer ese diálogo, ese consenso y las propuestas. Lo que necesitamos son propuestas, acciones, estrategias diferentes a lo que hemos venido haciendo, que ya tenemos lecciones aprendidas para poder revertir este impacto tan perjudicial para la salud de la población, en este caso Arequipa. Claro, me refiero, doctor Salinas, ¿no pasa también, además de la omisión y de los defectos de cada una de las autoridades regionales que no están ejecutando el gasto, que haya, digamos, este temor a las investigaciones, al señalamiento, y allí el rol de la Contraloría debe ser como un soporte en esa toma de decisiones, más allá del señalamiento que le corresponde como un ente, digamos, fiscalizador? Sí, seguro que esto tendrá en su momento, la Contraloría seguramente hará
el informe correspondiente y el conducto. Quién sabe si esto también llegue a un tema de penal por una falta a la salud colectiva, al poner en riesgo la salud de las personas. Definitivamente esto va a tener un espacio seguramente. Entiendo que la Contraloría podría hacerlo, entiendo que el control político lo debe hacer el Congreso de la República, la Defensoría y con algunas propuestas. Pero habrá momento para eso. Yo no digo, y repito, ni siquiera lo conozco al presidente, al gobernador regional de Arequipa, sé que es el señor Cáceres Yica, sabemos algunos episodios muy lamentables, por ejemplo, cuando en el conflicto minero, que llegó a un acuerdo con el presidente Vizcarra, de espaldas a lo que todos los ciudadanos pensábamos. Es cierto, hay ahí algunas prácticas que no son las mejores, pero ya llegará el momento de las observaciones y las sanciones correspondientes, las investigaciones. Ahora tenemos que abocarnos a solucionar el problema que tanto daño nos está ocasionando a nuestros hermanos en Arequipa. Correcto. Doctor Salinas, perdón, creo que en esa línea iba el comentario de Fátima. O sea, claro, hay que hacer el control, pero hoy por hoy hablamos de un control concurrente y hablamos de una emergencia en la cual se tienen que tomar decisiones y acciones excepcionales. Entonces, claro, el punto es que pueden haber gobernadores, se ha demostrado en el tema de las canastas, pero quizá hay buenos gestores, buenos administradores que quieren apurar justamente lo que decía la doctora Macetti, ¿no? Antes de ser ministra. Es decir, hoy por hoy, pásame el papelito, el otro papelito, falta el otro papelito, y entre papelito y papelito son personas que van muriendo. Entonces, un poquito la Contraloría también asumir una responsabilidad en el control concurrente, porque claro, qué fácil es decir, bueno, yo estoy contigo al lado una vez que haces la compra, pero ni bien la prensa saque una denuncia, yo te dejo solo, y es más, salgo con Twitter, ¿no?, con mi jefe de prensa a decir, este es un ladrón que por aquí. Entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿qué trabajo concurrente hizo la Contraloría? Yo quiero que la Contraloría acompañe para que agilice las compras en una situación de emergencia, y que cuando, si es que salta la PUS o finalmente sale alguna denuncia, la tranquilidad de que la Contraloría me diga, perdóname, pero aquí no hay ninguna denuncia porque yo he sido concurrente y visto que esto se hizo, obviamente, bajo una situación excepcional de emergencia. Entonces, creo que eso es un poco. ¿No cree que eso también se necesita? Porque, claro, parece en algunos casos que hasta el señor Schack tiene ambiciones políticas, porque sale a denunciar absolutamente todo, algunas veces con argumentos y otras con no, pero uno se pregunta, ¿cómo? ¿Y el control concurrente de la Contraloría? Exitosa. Sí, tiene razón, Cristian. Más de una vez hemos escuchado que aquello del control concurrente no tiene nada que ver con la gestión que esté ejecutando, en este caso, por ejemplo, el gobierno regional. Y como que, es cierto, es un lavado de manos. Creo que este es un momento de sentarse a la mesa, yo insisto con eso. La Contraloría que participe, la Defensoría, que participen y se sienten ahí a ver qué es lo que podemos hacer. Y fíjense, hay mucho temor del funcionario siempre, a todo nivel, de lo que puedan hacer para evitar ser acusado de... Sí, lo entiendo. Pero también tenemos la participación del privado. El privado tiene mucha más libertad para accionar. Tenemos ya algunos modelos que los podemos implementar rápidamente con participación del privado en el tema del oxígeno, en el tema de medicamentos, en el tema de distribución, almacenamiento de los medicamentos, de los insumos, en el manejo del transporte, etcétera. Hay muchas cosas que podríamos encargarle al privado y que esto nos ayudaría a salir rápidamente de este bache. Desde hace mucho tiempo el privado pide participar. El tema del oxígeno. Hasta ahora no se define porque los parámetros que tienen que ponerse para ver si el oxígeno tiene que ser de 99 o de 93%, no hay capacidad ni de DIGEMIT, ni tampoco tiene la facultad CENARES, de establecer esos protocolos. En consecuencia, la posibilidad de adquirir otro tipo de oxígeno o aceptar una donación de un oxígeno de 93% no es aceptado. Esas son las cosas que a mí también me causan mucha preocupación. Comparto, Cristian, pero hay que buscarle una salida. Hay que buscarle una salida rápida, y cuando uno asume, cuando uno le toca asumir algún cargo, alguna función pública, mire, cuando uno lo hace por el bien, lo hace cuidando todos los procesos. Yo he sido funcionario público en diferentes momentos y oportunidades y no tengo ningún tipo de acusación de malversación, de manejo de fondos, etcétera. Nunca.
porque uno lo hace transparentemente, pero con decisión, corriendo riesgos, pero con decisión, sabiendo que uno está optando por lo mejor. Y eso es lo que hay que hacer. Correcto. En este momento, tengo razón. Doctor Salinas, una última sobre el tema de salud para puntualizar. ¿Cuánto hay que esperar para que finalmente, digamos, más allá de los diálogos, se tomen decisiones ya de control en las regiones? Ahorita hablamos de Arequipa, pero también está sufriendo Amazonas, Huánuco y, en fin, lugares donde se supone que todavía están en cuarentena. Así es. Por eso es importante ese liderazgo, esa conducción. Yo creo que tenemos identificados los lugares donde el virus se puede contagiar rápidamente. Tenemos que implementar ahí, en esos sitios, una vez todas las pruebas diagnósticas, que son las pruebas moleculares, para poder identificar quiénes son sus contactos y aislar a ese grupo. Todos, Okay. no puede ser algo más. Muy bien. El primer nivel de atención. Doctor Salinas, antes que se dificulte más la comunicación, ¿ya se ha lanzado usted como precandidato del Partido Aprista? No, a ver. Por favor, pero agradezco la ha dicho que tiene apoyo de los jóvenes, por lo menos. Sí, lo señala Perú 21, ¿no? Sí. Sí. Entre Lo que comillas. ha ocurrido, ayer tuve una entrevista también en algún Ajá. medio de comunicación, Ujú. lo que ha ocurrido, y yo me siento muy halagado, es por la propuesta, por la iniciativa de la juventud, de muchos jóvenes, de diferentes agrupaciones, incluida la agrupación del Partido Aprista, de varios sectores y de varias instancias. Ellos, y a mí me llama la atención mucho esto, y me satisface saber que los jóvenes tienen una lectura sobre lo que pasa en el país, sobre el drama que estamos viviendo, la crisis, y tratan de proponer. Yo obviamente no puedo sino agradecer, sentirme halagado con esa propuesta, Ujú. que tiene que hay procedimientos, hay procesos, Sí. es una simple propuesta que yo acojo, no es definitiva, Ok. pueden haber personas y precandidatos mucho mejores, no solamente en el Partido Aprista, Sí. sino en el frente que a lo mejor hay que hacer para luchar en este momento con lo que está pasando en el Perú. Cito lo que menciona Perú 21 entre comillas, es decir, sus palabras. Ha sido muy grato para mí que los jóvenes me apoyen. Ellos me han motivado a dar este paso. Este paso es la precandidatura. ¿O cómo debemos Sí, ser? desde luego. Así es, no lo vamos a negar. Ajá. Sin embargo, digo que es algo bastante preliminar, prematuro. Ya. En todo caso, siempre ocurren este tipo de cosas. Ujú. Y como corresponde, me tendré que someter a todos los procedimientos democráticos al interior del partido o al interior de del frente, que seguramente también es una alternativa que se pueda formar, y con todo gusto. Y no tengo ningún inconveniente de ser o no ser. El tema es poner en agenda lo que necesita el país. Y si hay alguien mejor, de hecho, Muy que bien. tiene que haber, que lo pueda hacer, con mucho gusto. Muy bien. Abel Salinas, entonces en la precandidatura, por lo menos del Partido Aprista, todavía a terminar de definirse esta decisión, doctor. Sí, claro que sí, Fátima. Y un saludo a ustedes y solidaridad de nuevo con la señora Celia Cadira y la pérdida de su esposo, el señor Mamani.